por la paciencia. Al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, a nuestro Padre Celestial, Padre de los Espíritus, a nuestro Padre Jesucristo, porque de Él proviene toda la creación, por Él y para Él, y de Él proviene todo linaje, de Él proviene el real sacerdocio, de Él proviene el linaje santo, de Él proviene el trono, de Él proviene la gloria, la misericordia, y a Él volverán, para que como era un principio, Él lo ponga a disposición del Padre Celestial, como ha sido, es y será siempre. Y por eso su sello, y por eso su espíritu, y por eso su guía, y por eso, Señor, nuestra vida, y por eso, Señor, nuestro Maestro, el Espíritu de Dios, y por eso del que se mueve, el que prevalece sobre las aguas, el que hace de esas armas humanas, pues, intrascendentes, por ese Espíritu de Dios, el que es verdadero, el que es fiel, por ese Espíritu de Dios, que es el que nos transforma, nos lleva hacia toda verdad, porque es el que nos enseña a ser morada, porque Él es el que es morada, porque ese Espíritu es del Eterno, por Él, para Él, sea siempre la gloria, el poder, la majestad, el dominio de sus hijos, de los que se levantan, de los que sellan, de los que caminan en el reino de Dios y su justicia, y de hoy, Padre de los cielos, de los que pedimos lo que tú, Señor, pediste, lo que tú nos enseñaste a pedir, lo que tú nos dejaste por pedir y lo que tú sigues pidiendo, Padre. Que esa voluntad se haga en nosotros, que esa voluntad santa venga, haga venir tu reino y que ese reino de justicia, esa voluntad tuya, Señor, nos encuentre orando a tiempo y fuera de tiempo por pedir lo que tú pides. Nos encuentre, Señor, recibiendo a tiempo y fuera de tiempo lo que tú, Señor, nos has concedido. Y nos encuentre, Señor, establecidos y nos encuentre, Señor, en autoridad, gobernando, Señor, lo que tú estás gobernando, Padre de los cielos. Y por eso, Señor, cuán extensa la oración y cuán cortos nuestros pensamientos, porque ¿qué te podríamos pedir? Y sin embargo, Señor, nuestro espíritu sigue clamando. Y sin embargo, Dios de los cielos, tú sigues, Señor, moviendo incienso. Tú sigues, Señor, moviendo el altar. Tú sigues, Señor, moviendo nuestra casa, nuestras vidas. Tú sigues, Dios de los cielos, mostrándonos lo grande que eres tú frente a lo pequeño. Como dicen, Señor, nos muestras el macrocosmos para mirarnos y mostrarnos el microcosmos. Que es, Señor, a veces ese pensamiento, esa necesidad. Pero a ti te plació, Señor, darnos el reino de Dios y su justicia. Y sin embargo, Señor, te plació darnos la oración y la petición que sigue, Señor, moviendo el reino de Dios y su justicia. Te plació, Señor, darnos y permitir, Señor, que estos pequeños, estos, estos, estos problemas, estas pequeñas necesidades, Padre, este tiempo pequeño, estos días, Señor, este lapso pequeño de tiempo, vivamos, Señor, lo que vivimos en el mundo. Te plació, Señor, para mirar y mostrarnos que incluso eso es importante para ti y es importante, Señor, porque todo eso sigue repercutiendo en nuestra vida, sigue mostrándose, Señor, en nuestra oración, sigue mirándose, Señor, en lo que hemos escrito y sigue en lo que hemos escrito y sin embargo sigue mirando, Señor, lo que tenemos por escribir y porque lo que tenemos que escribir, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Bendito seas, porque si nos permites mirar, a veces hasta nos da vergüenza de lo que hemos escrito. Y Señor, perdónanos siempre, porque Padre, en el nombre de Cristo, en cambio, vas confirmando la escritura tuya, santa y perfecta. Para que este tiempo, Padre, este tiempo perecedero, este leve, Señor, pasar de este tiempo, sea, Señor, de todo el peso de gloria, de toda esa transformación, de toda esa bendición, Padre, de llamarnos tus hijos y, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, de abrir la misericordia, de cambiar las maldiciones, de, Señor, pararnos, establecernos, Señor, en la fortaleza de lo que tú nos has dado y caminar, Padre, por un estrado, por un reino que nunca, Señor, se conmoverá, sino que por el contrario, Señor, tendrá que edificar y pararse, Señor, y caminar en el nombre de Cristo Jesús con lo que tú has edificado, porque si nos salimos, Dios de los cielos, de lo que tú has hecho, pues ¿qué? Caeríamos, Señor, en donde camina el mundo, en sus propios cimientos,
en sus propias destrucciones, en sus propias leyes, que lo que han hecho siempre es echar abajo, Padre, lo que ellos han construido. Pero tú eres el mismo de ayer, y de hoy y de siempre, el de tu casa, el de tu reino y tu justicia, y el que nos enseñas a orar, y nos enseña, Señor, a tomar posesión, nos enseña, Señor, a gobernar, nos enseñas, Dios de los cielos, a llevar tu semilla, nos enseñas a edificar, y nos enseña, Señor, a renovar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, bienvenido Sergio, Juan Vicente, Amén. Lina, Katia, Mía y Carmita. Y estamos tratando uno de los temas trascendentales más importantes, que es el tema de las oraciones y el tema de las peticiones. Porque, ¿qué es una oración sin una petición? ¿Y qué es una petición sin una oración? ¿Se da cuenta? Entonces, van ligadas de la mano. Así que, y mucho más porque ahora incluso en el fútbol, ¿cuántos no pedían? Y la respuesta es que este tiempo, este es el mejor tiempo, este es uno de los tiempos más fuertes para pedir. Siga pidiendo, pero también sepa lo que está pidiendo y mueva lo que debe pedir y siga pidiendo y siga mostrando esas peticiones y no pare, no de pedir, sino de hacer de su petición lo que es su petición. ¿Y por qué? Porque vamos, al libro, lo que todos saben, ya, Romanos, vamos por Romanos para entender lo que es la oración, empezar, ¿qué es la oración? Me voy a poner así, más cómodamente. Normalmente no me gusta ponerme así hacia atrás porque duele la cabeza, me duele la nariz y todo, pero no me ubico bien, lo leo, lo hago para leer, pero en cambio para poder estar con la pantalla es diferente. Romanos 8, 25 y 8:26. Vamos del 26, directamente Romanos 8:26. ¿Qué dice Romanos 8:26? Dice, y de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como deberíamos, pero el Espíritu mismo intercede con gemidos indecibles. Eso nomás, porque nuestro tema es la oración y las peticiones. Así que, ¿qué es la oración? ¿Qué son las peticiones? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con las oraciones? Si el Espíritu intercede, ¿qué hacemos? Este pasaje es muy importante. Entonces, una de las funciones, uno de los motivos, uno de los, ¿qué se puede decir? Una de las cosas más importantes por las que tenemos el Espíritu de Dios es para orar. Así que ¿qué hacemos con las oraciones y las peticiones? Si el Espíritu es el que intercede, ¿qué hacemos? Si el Espíritu es el que intercede, ¿qué hacemos? Las damos voz. Le damos voz. El Espíritu le intercede con gemidos indecibles. ¿Qué más hacemos? Entonces, como decía, hay dos alternativas o se pueden mostrar dos escuelas. La escuela de las peticiones
pídale a Dios. Escríbale las peticiones. Que sí, como comentaba con Mía, y hay cosas, hay personas que han escrito y que después yo he visto, mira sus peticiones, cuadran exactamente, o sea, cuadran exactamente, me refiero a que, ¿cómo se dice? Que cuadran, ¿no? No es que, uy, son al 100%, no, sino que cuadran, lo que piden cuadran, con lo que escribieron cuadran con lo que van desarrollando. Pero también hay la otra escuela del que si el Espíritu de Dios gime con gemidos indecibles, pues, ¿qué vamos a orar? Así que no se ora o no se pide, pues, sí se ora, pero no se pide, pero sin embargo, siempre que usted ora, la oración va de la mano de las peticiones. Así que, ¿qué le parece? ¿Qué hacemos con las peticiones y las oraciones? Carmita. No le escuché bien. ¿Qué hacemos con qué? No, entonces la pregunta es, mire, hay diferentes tendencias. ¿Cuáles? Vamos con la suya. ¿Cómo era su oración? ¿Cómo eran sus peticiones? Mira, diga que desde más antes yo sí, como decir, repetidas, ¿no? Va las repeticiones en la verdad que más antes, pero en este tiempo que nosotros estoy escuchando la palabra, la palabra, el dabar con espíritu ya es diferente, porque más antes yo sí en la realidad eran repetidas las oraciones. Entonces, Mire, entonces también dice, en la Biblia hay oraciones con poder. En la Biblia hay la oración de Cristo Jesús que nos enseñó. Entonces, oremos de esa manera. Y muchas de las veces, claro, y donde quiera que pasa, donde quiera que usted va, le dice, órale a Dios, órale a Cristo, y Él te contesta. Y claro, Él contesta. Pero, ¿qué es lo que debemos orar? ¿Cómo es lo que debemos orar? ¿O cómo es lo que orábamos? y la otra pregunta, ¿cómo me dijo? Que, que cómo es lo que oraba, cómo era lo que normalmente oraba, ¿no? Y ahora cómo le gustaría orar. Diga que con espíritu, pues ahora. Eh, exactamente. Entonces, mire, entonces esto es importante, porque cada oración, cada petición es un mover del Espíritu. Entonces, se da cuenta, el Espíritu de Dios intercede con gemidos indecibles y nosotros no sabemos orar. Entonces, ¿qué sucede? La pregunta es, ¿qué espíritu se está moviendo? Entonces ahí sí nos damos cuenta que las oraciones son sumamente importantes y las peticiones son importantes. Entonces con esto lo que le digo es, ¿cuándo vamos a parar de pedir? ¿Y cuándo vamos a parar de orar? ¿Cuándo? ¿Cuándo en los cielos se ha parado de orar? ¿Cuándo en los cielos se ha parado de pedir? Nunca. Y por eso las oraciones de los santos, mire, las oraciones de los santos son tan importantes, porque las oraciones de los santos hacen, como dicen, un feedback. Las oraciones de los santos vienen a nuestras vidas y las oraciones de los santos vuelven y las oraciones de los santos llenan esas vasijas, llenan esos elementos. Y nosotros somos parte, nosotros somos una oración contestada, porque esa oración resulta ser que del producto de esas oraciones se llena arriba en los cielos y esas vienen a nuestras vidas y esas dan vida y esas mueven espíritu y al mover espíritu, obviamente nos mueven y mueven para
para volver a los hijos a la posición, para volver a los hijos al lugar que les corresponde. Así que, por eso, o sea, normalmente, importantísimo, primera cosa, importantísimo, nunca vamos a parar de orar. Pero tenemos el mes noveno. ¿Y cuál es la característica del mes noveno? Tenemos dos cosas en el mes noveno. ¿Usted sabe qué tenemos en el mes noveno? Tenemos la oración de Nehemías. ¿Cuándo fue la oración de Nehemías? En el mes noveno. ¿De acuerdo? Y por otro lado tenemos en el mes noveno que tenemos el altar. Entonces, ¿cuándo es un tiempo fuertísimo para orar? Es en este tiempo. Así que si nosotros tranquilamente le podemos llamar a este mes, obviamente el mes del altar, pero obviamente el mes de las oraciones. Y a llamar el mes de las oraciones fuertes, pues vamos obviamente con la semilla. La semilla, ¿por qué necesita petición? ¿O qué pide la semilla? ¿Qué pide la semilla? Pregunta, ¿qué pide la semilla? ¿Qué pide la semilla? Lina, si usted fuera semilla, ¿qué pediría? Ríos de agua viva. Agua de vida, muy bien. Entonces, eso también pide la cizaña, porque también necesita. ¿Qué pediría, Katy? Crecimiento. Crecimiento. Pues también eso pide la otra semilla. Carmita, ¿qué pediría usted? Tomar posesión de hija. Ah, ¿y cómo llamaría usted? ¿Cómo la semilla pide posesión de hijo? Explíqueme un poquito. Tiene que como hija tomar la posición de hija que Dios nos está dando para poder orar con un dabar, con espíritu. Perfecto, perfecto. Pero mire, recuerde que estamos ya en época de siembra. Ahorita ya estamos en época de lluvias y en época de siembras. Entonces, eso es una renovación de lo que es la semilla, de lo que es la identidad. Entonces, por eso decía, una semilla que se está sembrando ahora, o un árbol que se está sembrando ahora, ¿qué es lo que pide un árbol? ¿O qué pide una semilla? Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que pide una semilla? Pide la luz. Pide luz. Igual la otra semilla también pide luz. ¿Qué pide la otra semilla? ¿Qué pediría la semilla? Juan Vicente, si usted fuera semilla, ¿qué pediría? Alimento santo. Ah, pide lo santo, es interesante. Ahí sí, ¿a dónde? Pide alimento santo. La otra pide alimento. Esta pide alimento santo, entonces, ¿ya? Juan Vicente. La buena tierra. Pide la buena tierra. Entonces la semilla dice la buena tierra. Y la buena tierra le dice, tú eres la que me vas a transformar en buena tierra. Entonces, ¿qué está pidiendo? Está pidiendo la buena tierra. Más bien, la buena tierra está pidiendo a la buena semilla. Y la buena semilla, sí. ¿Qué tierra voy a transformar? Chévere, perfecto. Sergio, ¿qué pide? ¿Qué pide la semilla? Yo creo que un lugar donde esté plantada. Perfecto. Pero pide un lugar. Entonces, ¿qué lugar? El jardín, un lugar ¿Perdón? junto a corrientes de agua viva, un lugar junto a corrientes de agua viva. Un jardín. Pide un huerto. Entonces, no sé si de la experiencia de las semillas, de las buenas semillas, ¿qué piden? Las buenas semillas, ¿qué piden? ¿Piden calidad o piden cualquier cosa? No, piden, de hecho, una buena semilla en un mal terreno, en un terreno más o menos, crece y te quita todo, te deja en nada. El terreno Entonces, tiene ¿qué que estar pide? listo. Perfecto, Sergio. Entonces, ¿qué pide?
¿O qué tiene? Y al mismo tiempo, mire, por eso es importante, porque no solo tiene, sino pide. Entonces, ¿qué pide esa semilla? ¿O qué es esa semilla? No, pues, o sea, más allá de pedir, no es que pide en banda, no pide en función de construir, de producir, de... Mira, como es justo yo iba por ese lado de la pregunta. ¿Esta semilla tiene linaje? ¿Sí o no? Siempre. ¿Verdad? Es lo que me dijiste. Entonces, si tiene linaje, ¿qué pide esta semilla? Pide poder volver a generar linaje. Dilo, Poder dar, dilo, ¿qué pide? pide poder volver a generar linaje, o sea, pide poder dar otro paso Exacto, a ella también. exacto, exactamente. Entonces, esta semilla no pide cualquier cosa. Esta semilla no pide, no pide por cosas que necesita, ¿sí? No pide, porque ¿qué debería pedir esta semilla? Mire, qué chévere verle por ese lado. ¿Por qué nos damos cuenta de nuestras oraciones? Esta semilla, ¿qué debería pedir? ¿Verdad? Esta semilla dice, yo soy la reina de las semillas. Como soy la reina de las semillas, ¿qué pido? Pido, póngame en la mejor tierra. Eso pide la semilla? No. Segundo, esta semilla, ¿qué más podría pedir? Deme la mejor de las aguas. O sea, si no me dan de las corrientes de aguas de vida, yo no crezco. ¿Qué le parece? ¿Qué más debería pedir esta semilla? ¿Qué debería pedir esta semilla, Katia? Es la reina de las semillas. ¿Qué debería pedir? La mejor de las aguas. Debería pedir el mejor de los trabajadores. Debería pedir el mejor de los soles. Debería pedir. Y sin embargo, pide eso. El mejor lugar también. Claro, si soy la reina, pues tengo que pedir el mejor lugar. Pero pide eso. La semilla, la buena semilla pide eso. ¿Qué pide la buena No, semilla? O sea, lo que sí pide es un buen sembrador. Eso sí pide. Siempre. ¡Ah! ¡Wow! Entonces sí pide un buen sembrador. Exactamente. ¿Ya? Porque el sembrador, ¿por qué es buen sembrador? Porque este sembrador, ¿qué hizo? Le escogió. ¿Ya? Entonces, pide linaje, pide autoridad, pide poder. ¿Qué más pide esta semilla? Posición, identidad, proyección. Pide posición, exactamente. ¿Sí? Y esta semilla, después, ¿en qué se transforma esta semilla? En primogenitura. Siempre. ¿Perdón? En primogenitura. Claro. Y después, esta semilla que tomó posición, esta semilla que se levantó, obviamente, ¿qué recibe esta semilla? A cambio de eso, ¿qué recibe? Recibe tierra, ¿qué más recibe? Recibe sol, recibe agua, ¿qué más recibe? Entonces, no sé si me explico. ¿Estamos de acuerdo? Vamos, entonces, continuemos. Vamos a... Entonces, esta semilla, miren, lo único que, como dice aquí, Romanos 8:26, el Espíritu intercede con gemidos indecibles. Esta semilla, ¿qué pidió?
pidió espíritu. Esta semilla que recibió, espíritu. Esta semilla que movió, movió espíritu. Y para mover espíritu, ¿qué espíritus tuvo que enfrentar? ¿Qué espíritus tuvo que enfrentar? ¿Qué espíritu? Aquí dice, de la misma manera, el espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Qué espíritu tuvo que enfrentar? La debilidad. La debilidad. ¿Perdón? Debilidad. La debilidad, exactamente. Entonces, ¿la debilidad de quién es? ¿De la semilla? ¿O la debilidad es de lo que la semilla tiene que purificar? La semilla que tiene que purificar. Exacto. Entonces, el espíritu de la semilla tiene que enfrentar los deseos y las peticiones o el mover del otro espíritu. Entonces, los otros espíritus que mueven debilidad. Los otros espíritus que mueven. Los otros espíritus que mueven. Estoy en Romanos 8:26. Romanos 8:26. Repito, Romanos 8:26. De la misma manera, también el espíritu nos ayuda. Ya, vamos en nos ayuda. Los otros espíritus que mueven. Mía, los otros espíritus que mueven. Los otros espíritus, Sí. el cansancio, debilidad, agotamiento, oscuridad. Nada que ver. No. Bien, escuche nuevamente. De la misma manera, también el espíritu nos ayuda. Los otros espíritus que mueven. A ver, dígame otra vez, dígame otra vez. Bueno, Romanos 8:26. Juan Vicente, Carmita, Katia, Sergio, voluntariamente. De la misma manera, también el espíritu nos ayuda. El espíritu que mueve. El espíritu que mueve. Se fue el Sergio, que era el que me tenía aquí. Qué cosa. El espíritu que mueve. El espíritu que mueve. El orden, Bueno, ¿no? Lina, ¿qué mueve el espíritu? Le voy a decir. Yo, A ver, dígale, Lina. Sergio. Volviste, Sergio. Con Sergio nos vamos, porque es chévere. El espíritu nos ayuda. ¿Qué mueve el espíritu? Misericordia. Ya, ahora escúchame, Sergio. El espíritu mueve ayudas o ayuda. ¿Cuántas ayudas hay? ¿Cuántas ayudas tienes? ¿Cuántas ayudas tienes tú? ¿Cuántas ayudas tienes, Mía? ¿Sí ve? Pero sí estaba escrito. ¿Cuántas ayudas tiene Sergio? Creía que muchas, pero leyéndolo pareciera que Ya. es uno. Pregunta. la del espíritu. La del espíritu. Pregunta. ¿Por qué solo tienes una ayuda, Mía? ¿Y por qué Sergio y Lina dice tienen ayudas del espíritu? ¿Por qué dice solo tienes una ayuda? Porque es un solo espíritu. Un solo espíritu. Ahora te voy a hacer la pregunta. Por eso es chévere esto. ¿Por qué nos ayuda el espíritu? ¿Por qué nos ayuda el espíritu? A ver, el espíritu ¿qué hace? Pregunta, ¿el espíritu qué hace? Mejor por ahí. ¿El espíritu qué hace? Deme sinónimos de la palabra ayuda. Verá, ¿el espíritu qué hace? El espíritu nos hace hacer las Guía. cosas. Vamos por ahí. El espíritu nos hace hacer las cosas porque nosotros le pedimos a Dios, o normalmente las peticiones son a Dios. Dios transforma mi corazón, ¿verdad? Dios transforma esta tierra.
Pero aquí vemos una característica que dice Dios ayuda. Y entonces el momento que le dice ayuda, pucha, ¿qué le está diciendo? Yo Dios no nos, hago- nos guía, sería. Exacto, pero escuche, escuche, no le está diciendo el Espíritu le guía, sino el Espíritu le ayuda. ¿Por qué le dice el Espíritu le ayuda? Porque le impulsa y le da la mano. Entonces, Porque quita de nuestros ojos la venda para dejar de ser ciegos. Intercede. Juan Vicente, ¿el Espíritu le quita o el Espíritu le ayuda? ¿El Espíritu El Espíritu. intercede o el Espíritu le ayuda? También intercede, obviamente, pero ¿le intercede o le ayuda? ¿Qué es más importante? ¿Cómo me dijiste, Mía? Intercede. Te guía. ¿El Espíritu te guía o el Espíritu te ayuda? ¿Qué es más importante? Que me ayude. Que me guíe. Para mí, que me guíe. Que me guíe. Que me guíe. Perfecto. ¿Qué es más importante, Sergio? ¿Que te ayude o qué? ¿Por qué el Espíritu ayuda? Que Marquito, no sé, según yo la ayuda no era una característica de Dios. ¡Ajá! ¡Exactamente! La ayuda no es una característica de Dios para nosotros. Entonces, el momento que la ayuda no es una característica de Dios para nosotros, queremos que Dios nos dé haciendo lo que nosotros podemos hacer. Pero resulta ser que Dios nos ayuda y el momento que nos ayuda nos está diciendo que no nos da haciendo. ¿Qué más? Que tenemos que hacer nuestra parte. ¿Qué más? Que tenemos que ser esforzados y valientes, pues seguir el camino que está trazado. ¿Por qué no nos va a llevar? Nosotros tenemos que acercarnos y caminar. Ah, ¿se da cuenta? Entonces, esa es la parte, ese es el linaje, a mí, a usted nos cuesta, pero aquí hay la palabra ayuda. La ayuda es, no nos da el momento que es ayuda, automáticamente es no nos da haciendo. Entonces, en ese momento, nuestras oraciones, pucha, ¿cuántas oraciones nosotros hemos pedido a Dios? Que como Dios es tan todopoderoso, Dios es el todopoderoso en todo, pero tiene que enfrentar o tiene que ser tan todopoderoso que no puede o que tiene que unir esta parte de ayuda. Entonces, ¿qué tan todopoderoso es Dios? ¿Es tan todopoderoso para hacerlo o para cumplir su parte de ser ayuda? ¿Sí ve? Abajo. ¿Y sabe por qué es la ayuda? Entonces, ¿qué considera usted que es ayuda? ¿Qué es ayuda? Marquito, Levantarme. es como, digo yo, es como la ayuda idónea. Exacto. Allá es donde por eso le puse al Sergio, exactamente, por eso le puse al Sergio, pero no se lo ha revelado ni carne ni sangre. El Espíritu de Dios es la ayuda idónea y solamente hay una ayuda idónea. ¿Cuál es esa ayuda idónea? El Espíritu Santo. Ya, el Espíritu Santo. ¿Cuál es esa ayuda idónea? La novia. Dígalo, Sergio. La palabra. La novia. La palabra no es la ayuda idónea. La unidad, más bien. Exacto, Juan Vicente, usted tiene en su casa o una ayuda idónea o qué. Una ayuda idónea, Marquito. Exactamente, entonces, la mejor ayuda en su casa, el mejor mover del espíritu en su casa, ¿en dónde va a tener? En mi ayuda idónea. De carne y hueso. Entonces, lo que le está pidiendo a Dios, Dios le está diciendo, el Espíritu de Dios mueve espíritu. Y el Espíritu de Dios mueve ayuda. Y el Espíritu de Dios le mueve a la ayuda idónea
y le mueve a usted. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Transformar. Usted llevar el espíritu, ¿cómo se llama entonces el espíritu? Se llama el espíritu de ayuda. Todas las demás son colaboradores, todos los demás se pueden juntar, pero solamente existe una ayuda, y es la ayuda de Dios manifestada por el Espíritu, la ayuda de Dios manifestada por el Padre, la ayuda de Dios manifestada por la intercesión, la ayuda de Dios manifestada por su ayuda idónea. Es la misma, no hay más. Las demás cosas que son complementos o suplementos o lo que sea de la única ayuda que hay. Entonces, ¿qué significa? Eso significa que no va a mover el espíritu. Por el contrario, usted va a mover el espíritu, usted va a caminar, usted va a relacionarse, usted va a ir hacia las demás personas. Pero ¿cómo va a ir? ¿En qué posición va? ¿En la posición de que le ayuden? ¿O en la posición de que lleva la ayuda correcta? ¿Ya? Entonces, por eso, los otros espíritus, ¿qué hacen? ¿Qué hacen los otros espíritus? ¿Qué hacen los otros espíritus? De la misma manera, del espíritu nos ayuda. ¿Qué hacen los otros espíritus? Nos quieren ayudar. Es decir, ¿qué quiere? Entonces, ¿qué quiere hacer Satanás? ¿Qué quiere hacer Satanás? ¿Qué quiere hacer Satanás? Ayudarnos. Claro, pues. Entonces, ¿por qué quiere ayudarle Satanás? Porque quiere que en lugar de su novia, él quiere ocupar el lugar de su novia para decir, ¿en qué te ayudo? Pues. Entonces, cuando está en qué te ayudo, ¿en qué se convierte esa ayuda idónea? Cuando hay una ayuda intermedia, ¿en qué se convierte la ayuda idónea? ¿En qué se convierte? ¿En qué se convierte? Sergio, Lina, ¿en qué se convierte? En infidelidad. ¿En qué más se convierte? En adulterio. Adulterio. ¿En qué? Pasiones. En pasión, exactamente. ¿En qué más se convierte? En amiguitos, en amiguitas. Bueno, dejemos sostenido. Se convierte en ayudas. Cuando hay ya ayudas y no hay ayudas que parten o que son que están sujetas a la ayuda idónea. A ver, no sé si me explico, no sé si me explico, ¿no es cierto? Lo que me estoy explicando es que el Espíritu de Dios mueve el espíritu correcto y con eso desaparecen las ayudas. Pero eso no quiere decir que usted es solito, sino usted mueve espíritu y el momento que mueve espíritu, ¿qué sucede? ¿La ayuda viene o usted va a buscar las ayudas? O La las ayuda ayudas viene. a buscar. No sé si me explico. ¿Me explico? ¿Sí me explico? Sí, Sí. porque ya tenemos Exactamente. Entonces, ahí yo confundo y comienzo a ser un agradecido. Entre comillas, agradecido. Pero, en lugar de agradecido, ¿en qué me convierto? deudor y esclavo. Exactamente, me convierto en un deudor. Entonces, por eso, las que no son, las otras, pongámosle nombre, la ayuda de Satanás es que usted se convierta en un deudor y se olvide que usted es una unidad. Y hasta se convierte en un deudor de su propia esposa y hasta un deudor de su propio Dios. Y Satanás ahí, feliz. ¿Por qué? Porque ya le hace un ser dependiente.
En vez de ser un ser que lleva una ayuda, le hace un ser que lleva una desigualdad. No sé si me estoy explicando. Entonces, cuando usted pide por su esposo, cuando pide por su esposa, ¿por qué pide por su esposo? Carmita, Juan Vicente, Sergio, si tú pides por la Vero, ¿cómo pides por la Vero? O sea, en función de que Dios la levante, en función de que de alguna forma ella pueda cambiar la situación, pero ya me doy cuenta que no va mucho por ese lado. Tal Ya. vez es más bien, debería ser en función de darnos lo necesario para poder caminar o no sé. Exacto, perfecto, Sergio. Porque es que no le pase nada a mi mujer, que no le pase. Y se olvida. Algo. Claro, que le vaya bien. Y se olvida. Y después vienen los problemas, ¿no es cierto? Porque el hombre, ¿quién tiene que ser el hombre, Juan Vicente, en la casa? El hombre que es en la casa, Juan Vicente. Bueno, en mi casa el hombre es mi mujer, Marquito. Mire, entonces uno comienza a entender más. Uno comienza a entender más. Porque dice, el hombre es el que provee. ¿Y cuál es la primera provisión del hombre? El hombre es la cabeza del hogar. Por eso. La ayuda idónea. Exacto. Entonces el hombre es la ayuda. Y la mujer se olvida de que ella es la ayuda idónea. ¿Y qué dice la mujer? Yo soy la que me quedo en la casa. El hombre es el que provee y yo soy la que administro. ¿Se da cuenta? Y entonces, ¿qué pasó con la ayuda idónea? Se metió. Entonces, la mujer, ¿cómo ora? Ayúdale, Diosito, para que encuentre el trabajo. Y el otro, ayúdame para proveer en la casa. Y ahí viene Satanás y le dice, a ver, te voy a ayudar. ¿Verdad? Te voy a ayudar, te voy a ayudar dándote más hijitos. Te voy a ayudar dándote más trabajito y te voy a ayudar dando más tareas en la casa. Entonces, ¿qué espíritus se mueven? El trabajador necesita más ayuda, el esclavo necesita más ayuda. Y el endeudado peor. Ya le cacharon, ya le cacharon. Entonces, o sea, ya sabe por qué orar. Ore por la ayuda idónea. Y la ayuda idónea es Dios. Y Dios, en el mejor tiempo en que Dios nos está ayudando. Pero siga orando y siga pidiendo. Y siga pidiendo que, dice, nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Qué espíritus se mueven? Los espíritus de debilidad, ¿verdad? ¿Cuáles son los espíritus de debilidad? Bueno. ¿Qué otros espíritus se mueven? Seguimos en Romanos 8:26. Después de la debilidad, ¿qué otro espíritu se mueve? ¿Qué otro espíritu? De conveniencia. Gracias, el espíritu de conveniencia. El espíritu de lo que yo deseo. Y el espíritu de la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Santa, buena, perfecta. Lea lo que dice aquí. Dice, no sabemos cómo orar. O sea que el Espíritu de Dios es que usted sea ignorante y el que sepa todo sea el Espíritu de Dios Santo. Entonces el Espíritu Santo, ¿cómo está orando? ¿Qué está orando? ¿Qué le está diciendo? Al decir como dice Mía,
Sed santos. ¿Qué está diciendo? Shema. Él es santo. Él es santo. Pero dice, no sabemos cómo orar. Si le digo somos santos, ¿sabemos o no sabemos cómo orar? ¿Cómo oramos? Con espíritu. Entonces, pregunta, por qué no saben cómo orar? ¿Cómo se llama ese espíritu de no saber cómo orar? ¿Cómo se llama? Conveniencia. Ceguera. ¿Cómo más? ¿Por qué no se sabe cómo orar? Por conveniencia. ¿Por qué no se sabe cómo orar? Sordera. Por sordera, exactamente. El espíritu, perfecto, ceguera. ¿Qué otro espíritu? Por engaño. Engaño, exacto, engaño. Y el engaño, ¿por qué viene? El engaño viene por ignorancia, Necedad. por falta de conocimiento. Por falta de conocimiento, ¿qué pasa, Juan Vicente? ¿Qué pasa, Lina? ¿Qué pasa, Katia? Sergio, ¿qué pasa? Se comienza a pedir cosas que no debemos. Exacto, exacto. Entonces, por ignorancia no sabemos ni dónde estamos. Y por eso tengo que decirle, estamos en el mes del altar. Si estamos en el mes del altar, estamos en el mes de las peticiones. Y si estamos en el mes de las peticiones, estamos en el mes de lo que Dios nos está dando. Entonces, ¿qué nos está dando? O mejor dicho, ¿qué Espíritu. estamos viendo? Está moviendo espíritu. Está moviendo espíritu. Y mientras tanto, el fútbol, por ponerle un ejemplo, el fútbol, la Navidad, las fiestas de Quito, ¿qué están? ¿Están orando o no están orando? Sí. ¿Y qué están pidiendo? Lo primerito que están pidiendo. Ayúdame. Bailar. Escucha, ayúdame. Ayúdales a mis hijos, ayúdale a mi esposa, ayúdale a mi selección, ayúdame a mi jefe, ayúdale a mi nación, ayúdale. ¿Quién es la ayuda de todos ellos? ¿Quién es la ayuda? ¿Quién es la ayuda? Uno mismo. Lo mismo. Porque tengo el Espíritu de Dios. ¿Quién es la ayuda? Porque no soy un ignorante. ¿Quién es la ayuda? Porque soy una semilla que está ahora en la tierra ya sembrándose. ¿Quién es la ayuda? El que tuvo que... Soy primogénito. ¿Perdón? Primogénito. Porque soy primogénito. Entonces, el primer conocimiento de los santos. Si Dios es santo, ¿por qué Dios es santo? Porque lo primero de la santidad, ¿cómo se llama lo primero de la santidad? Dígalo, Juan Vicente. Lo primero de la santidad, ¿cómo se llama? Espíritu. Primogenitura. Porque la primogenitura, ¿qué es? Ay, ya se ha olvidado. El No, hijo lo de mismo. Dios. Haga la relación, mire, haga la relación. Si la primogenitura es santa, lo primero que es... Tan difícil. Otra vez. Una ecuación facilita. Si la primogenitura es santa, ¿la santidad qué es? Lo primero. Primogenitura. Exacto. Y si la primogenitura es lo primero, la primogenitura ¿qué es? Lo primero de la primogenitura ¿qué es? Haga la relación. Ser hijo. Eso. Ay, por Dios, Lina. Pero si usted era profesora de... Eso es ser hijo, pues. Primogenitura, santidad. Santidad primero. Primero primogenitura. Pero bueno, yo sé que es por presión que uno a veces se ofusca. Pero después si usted mastica va... Entonces, ¿qué está haciendo el Espíritu? No sabemos cómo orar, cómo deberíamos. Entonces, conveniencia, pero también la conveniencia es ignorancia. Pero el Espíritu mismo intercede. Entonces, cuando usted no mueve el Espíritu, ¿qué se están moviendo? ¿Quiénes se están moviendo?
Los otros Las falsas espíritus. ayudas. La izquierda. La ayuda errada. Exacto. Y entonces, ¿la intercesión qué es? ¿La intercesión es de estorbo o la intercesión es canal? Es canal. Nunca. La verdadera. ¿Y la falsa? Ayuda. ¿Y la falsa? Estorbo, pues. Imagínense. Grupos de intercesión. Imagínense. Vamos a interceder. A ver, ¿por qué vamos a interceder? Porque está sin trabajo mi hijo, porque está sin trabajo mi esposo. Pues está en el mejor trabajo, porque el mejor trabajo es mover espíritu. Porque cuando mueve espíritu, estando sin trabajo, puede mover espíritu y de ahí puede mover oportunidades. No, porque en el trabajo le están explotando, le están haciendo pedazos del jefe. No, pues, ¿cuál es su ayuda idónea? Si así está en el trabajo, ¿cómo está en la casa? Pero ¿para qué sucede todo eso? Para ver qué linaje tiene usted y para ver si su linaje ha sido lleno de ayudas, su linaje ha sido débil, su linaje ha sido ignorante, su linaje ha sido por conveniencia, su linaje ha sido lleno de espíritus para mover sus espíritus. Su linaje ha sido para estar ahí, dele, ahí interfiriendo lo que Dios quiere hacer. Su linaje ha sido para evitar. O su linaje ha sido para ver cuál es su linaje. Entonces, ¿cuándo es la mejor época? En la época en que la semilla muestra su linaje. ¿Y cuándo la semilla muestra su linaje? ¿Cuándo muestra su linaje? ¿Cuándo? Sergio, ¿cuándo muestra el linaje la semilla? Ya en el fruto. En el fruto. Y entonces el fruto, ¿cuándo muestra su linaje? Cuando se extiende. Exacto, cuando se extiende. Porque resulta ser que, ¿en dónde ha estado esa semilla, ese linaje que ha estado ahogada? ¿En dónde ha estado? Capaz que está en una tierra que no le corresponde. Capaz que no se extiende. Entonces, ¿cuándo se extiende? Cuando tiene que sembrarse y ahí mostrar su linaje. Es decir, ¿y qué dice la semilla cuando se extiende? ¿Qué dice? Caí en esta tierra, saqué ese linaje pésimo y aquí estoy. Saqué mi mano, soy como Fares, soy extensión, soy primogénito. Rompí esa tierra, la mala, o rompí la buena tierra, rompí ese vientre y soy primogénito. Justicia. Y el pueblo de Dios puede decir, ¿qué oramos? ¿Qué estamos orando? ¿Qué pedimos? Entonces, ¿quiero una playa? No, ya me dieron, lamentablemente ya me dieron. Ya me dieron, las otras semillas me dieron. Pero aquí estoy yo. Y sí, y no es lamentable que me hayan dado, sino es bendición saber cuál es mi linaje. Y si mi tierra está así, y si mi casa está así, pues yo, ¿qué estoy haciendo? Mostrando mi linaje. Y si pierde la selección, y si Ecuador queda en el último lugar, ¿qué estoy mostrando? Mi linaje. Y si son corruptos, ¿qué estoy haciendo? Sacando mi mano. Y si tengo que salir a trabajar o si tengo que quedarme en mi casa, ¿qué sigo haciendo? Moviendo esos espíritus. Y si sigo mirando las debilidades de los demás, las desnudeces, ¿qué estoy haciendo yo? Por lo menos hágalo con su ayuda idónea. Y por lo menos hagamos con nuestra ayuda idónea para que eso sea el legado que llevan nuestras semillas. Y no lo haga con sus semillas, sino hágalo con su ayuda idónea. Y de ahí sus hijos
van a desear, van a buscar, van a obtener. ¿Qué van a obtener ellos? Su ayuda y don. Cuando usted desea, ayuda y don. Amén. Amén. Entonces, ¿alguna pregunta? No, está claro. Aquí está ¿Alguna mi ayuda pregunta, Juan idónea. Vicente? No, pastor. Aquí está mi ayuda idónea. ¡Eh! Andrea, ¿cómo está su ayudado? Amén. Amén, amén. 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 ¿Y ahora cómo está? ¿Y ahora cómo está la tierra? ¿Sí ve? Entonces, en lugar de pedir que Dios transforme el Ecuador, pida o diga lo que Dios está transformando en usted. Porque ese Ecuador resulta ser que tiene más ayuda de usted que lo que el Ecuador podría ayudarle a usted. El ciego Bartimeo. Mire, vamos al ciego Bartimeo. Mateo. Marcos. Marcos. Solo vamos a la petición, ¿no es cierto? A la petición de Mateo. Llegaron a Jericó y cuando salían de Jericó con sus discípulos una gran multitud, un mendigo ciego, Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. ¿Quién estaba sentado junto al camino? Bartimeo. Bartimeo. ¿Qué movía Bartimeo? Bartimeo. El espíritu de Timeo. El espíritu de Timeo. ¿Cuál era el espíritu de Timeo? ¿Timeo qué es? Tamar. No, Timeo. Timeo es pecado. ¿Qué movía? ¿Cuál era la ayuda? Entonces pregunta, ¿cuál era la ayuda de Timeo? Satanás. ¿Cuál era la ayuda de Timeo? Satanás, porque Satanás significa Timeo. Ya, Por la ayuda pero, ya, pero ¿en dónde estaba, entonces, ¿en dónde estaba metido Satanás? en la oscuridad, en su necesidad en su ceguera. En la ayuda, en la ayuda. Esa es la parte. No todos satanicemos. Veamos el lado positivo de Satanás. Satanás viene a ayudarle. ¿Se dan cuenta? Sí, ya ve. Satanás quiere ayudarle. Pero ¿cuál es el deseo de Satanás de ayudarle? Simplemente de separarle de su ayuda idónea. Y ponerle a una persona, a una circunstancia, por encima de esa ayuda y de esa novia que tiene. Entonces, Y adulterar. exacto. Entonces, lo primerito que hace Satanás es ponerle ¿qué? Le pone una esposa. Lo primerito que hace Satanás, ¿qué hace? Es ponerle ¿qué? Es ponerle un trabajo. Ya. O una desocupación o una ausencia de novia. ¿Sí o no? Pero usted, soltero o casado, ¿tiene esposa o tiene novia? Novia. Soltero o casado, ¿usted tiene un trabajo o una ocupación? Una ocupación. ¿Ya? Un trabajo. Ah, exactamente. Entonces, ¿cuál es la ocupación? Ocúpese haciendo lo que sea. Pero ¿cuál es el trabajo? Sergio. Ver la tierra. Transformar. El hijo y el de ser novio. Exacto. Ser un hijo, llevar linaje. Pero- Me equivoqué. Pero viene Trabajo. Satanás y ¿qué le dice? No tienes trabajo, o si tienes trabajo, no pierdas perdón, no tienes ocupación,
Ocúpate en algo. Y cuando te ocupes en algo, no pierdas la ocupación. Cuidado, pierdas la ocupación. Cuidado, pierdas la ocupación. ¿Sí o no, Juan? Y cuando pierde la ocupación, ¿qué pasó? Se da cuenta que no ha tenido trabajo. Y Y resulta pierde ser, la cabeza. perdón, Y pierde la cabeza. y pierde, y comienza a mover espíritus contrarios. El espíritu, no, comienza a mover el espíritu, perdón. Ayudas falsas. Exacto, 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 exacto. Y Dios, muéveles a esas ayudas falsas, pero muéveles con el espíritu correcto, muéveles con la ayuda correcta, que hasta yo te voy a acompañar a que les muevas, pues, porque cuando vas con la ayuda idónea, cuando vas haciendo la ayuda idónea, ¿qué hacen los otros? ¿Qué hacen los espíritus contrarios? ¿Qué hacen? Oye, ¿Qué se hacen? paralizan, Ya paralizan. ya ve que tenemos el chiva ahí, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen los espíritus contrarios? Se confunden. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Juan, mira, ¿qué hacen? Confunden. ¿Perdón? Le quitan la más. posición. No, verá. Repito. Cuando Cristo Jesús, cuando la ayuda, es mejor así, cuando la ayuda idónea camina, ¿qué hacen los otros espíritus? Se quita. Ajá, se retira. Esa es vieja escuela. ¿Qué hacen los otros espíritus? Luchan por retomar nuevamente a la ayuda idónea. Primero, No se quedan. a ver, verá que es fácil. Cuando Cristo Jesús caminaba y se le aparecían los demonios, ¿qué le decían? Que se calle. A Cristo Jesús, Ah, no. A los ciegos. a los ciegos. Ajá. A ver. Cristo Jesús no decía nada. Ellos decían. ¿Qué decían? Ayúdame. Que los dejen en paz. Que los dejen en paz, que no les moleste. Que hasta los demonios le obedecen. Uno, no me molestes. Entonces, pedían. ¿Ya? ¿Qué más hacían? Se aferraban más al que estaba Se poseído, la aferraban ayuda. más, exactamente. Pero lo principal, ¿qué hacían? O mejor dicho, Cristo Jesús, ¿qué les mostraba que debían hacer? Cambiar. No, que tenían que obedecer. Parece que leemos Biblias diferentes. ¿Qué tenían que hacer? Tenían que obedecer. Yo sí dije obedecía. Amén. Entonces, se le ponían. Entonces, ¿qué oraban? ¿Qué oraban ellos? ¿Sí ve? ¿Y qué les mandaba Dios? ¿Qué les contestaba Dios? ¿Cómo les movía la oración? La oración de él les decía, váyanse, ¿qué más les decían? Ándate, muerto. Es decir, cuando usted va con la ayuda idónea, ¿qué hace? ¿Qué hace usted? Cuando va a tomar una posición, o sea, ¿qué va a hacer? No van a salir corriendo, se le van a plantar ahí, le van a hacer. Pero lo que sí le garantizo es que si usted les manda la orden correcta, o mejor dicho, si usted les ordena, ellos obedecen. Yo le garantizo. En cambio, si usted le pide a Dios, ¿qué hace Dios? ¿Ya ve? Si usted ora a Dios, le pide a Dios, ¿qué hace? ¿Qué hace Dios? Le muestra su linaje y le muestra su linaje. Y le ayuda. ¿Hemos aprendido eso? Sí.
Amén. Amén. Ah, amén. ¿Alguna pregunta? Falta el ciego Bartimeo. Seguimos. El día viernes seguimos con un poco con el ciego Bartimeo. Porque, pucha, esto, o sea, es un motor que mueve al mundo, que mueve al mundo. Y recién ni siquiera empecé a tomar los versículos que decía, los versículos anteriores, los que nos llevan, mire, los que nos llevan a estos versículos de Bartimeo, pucha, son más poderosos todavía, o sea, sí, más poderosos. Así que Dios nos permita, porque lo que estamos haciendo, moviendo espíritus en la vida real, eso es lo que le estoy diciendo. Por favor, Dios está moviendo su espíritu, nosotros movamos el espíritu. Y sigamos, por último, sigamos orando, que se muestre nuestro linaje, sigamos orando, sigamos pidiendo, siga escribiendo. Y mire usted mismo lo que está orando. Y lo que hoy nos damos cuenta de esa ayuda. Y ayudémonos a nosotros mismos. Porque la oración es ayudarnos a nosotros mismos a mover el espíritu. Porque nosotros estamos ayudando a nuestra novia y estamos ayudando. Parecería absurdo, pero estamos siendo la ayuda idónea. Somos la ayuda idónea nosotros de Dios. ¿Cómo nos llama Dios? ¿Por quién viene Dios? ¿Por quién viene Dios? Nosotros. Por sus hijos. No, Novia. Por la novia, la ayuda idónea. viene por la ayuda idónea. Por la novia. ¿Y la novia quién es? La ayuda La ayuda idónea. Nosotros. ¿Ya? Así que la ayuda idónea, la ayuda idónea no es ninguna ignorante, porque la ayuda idónea sabe qué espíritu está moviendo. Y por lo menos ahora ya sabemos qué espíritu estamos moviendo. ¿Sí? Así que no vendrá por ignorante a mover, lo digo hasta por mí, a mover espíritus contrarios. Como dice, pucha, la mejor tierra, no. Dios, estamos en el mejor momento porque las cosas están así de graves, nunca han cambiado, ¿no? Pero están así de decidoras para nuestro mover. Juan Vicente, ayuda idónea, contamos con ustedes. Sí, Amén. aquí estamos. Pues, hoy, este mes necesitamos de ¿cuántas personas necesitamos? ¿Cuántas personas estamos? Los suficientes. Exacto. El Espíritu de Dios y la novia. Y esos estamos los completos. 7 se necesita para completar. Amén. Benditos del Señor. Santos del Señor. Pues lo primero, primogénitos. Y todo ese moverse del Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Bendito sea por habernos movido. Por no haber movido a nuestras novias, movernos por nuestras novias para ser esa novia que somos. Ser una verdadera ayuda idónea. Que a todos esos espíritus contrarios, pues les hizo lo que tenían que hacer. Que ellos sean los que obedezcan. Pero que nosotros mostremos el linaje que Dios nos ha dado. Una semilla que estamos sembrando. Y un fruto que recibimos. En el nombre de Cristo Jesús. Benditos santos del Señor. Amén. Amén. Marquito, Amén. le tengo una pregunta. Amén. Claro que sí. Claro que sí. Entonces, lo que hace, por ejemplo, las hierbas, la tierra en sí, es obedecer su naturaleza. O sea, a ver, ¿quiénes obedecen? Se puede decir, exactamente. ¿Quiénes son los que obedecen? Los que obedecen. Lo que pasa es que, o sea, digo, de pronto no, porque los animales, por ejemplo, no saben de los tiempos, pero saben mejor que uno. Ahorita Claro. yo estoy aprendiendo los tiempos, ¿no? Claro. Entonces, pero al oso no hay que decirle, ya mismo tienes que invernar o algo.
ellos saben mucho más y no han hecho un masterado ni nada por el estilo. Entonces es como que ellos en sí viven en obediencia a su naturaleza, a Dios, a su creador. Entonces, a su a naturaleza. su naturaleza. Y claro, a su espíritu, porque tienen... A lo que tienen que hacer aquí y para lo que fueron Exacto. creados. Y en este caso nosotros también cuando nos acercamos a Dios, claro, no comparándonos con el animal porque es mucho por debajo, pero en este caso, por ejemplo, cuando yo estoy con Dios, en ese momento siendo yo esa semilla, naturalmente comienzo a mover ese espíritu y a orar, lo que es verdadero también, ¿no? Porque mi vida es una oración, porque mi vida es un mover del espíritu, porque la vida de la vida es siempre el espíritu y Cristo que siguen intercediendo, interceden e intercederán. Amén. Entonces, ¿qué están haciendo? Siendo ayuda idónea. Claro. Y cumpliendo el propósito. ¿Por qué? Porque el Padre les levantó al Hijo, para que el Hijo tenga su ayuda idónea. Bueno, así comienza también la creación. Muy bien. Ya es una teología muy... ya es un Gracias, macro. Ahora pasemos a nuestra vida, porque eso es lo que estamos viviendo. Estamos viviendo eso, ¿verdad? ¿Está viviendo eso, Juan? ¿Está viviendo? Sí. ¿Claro? ¿Está viviendo? Sí. Y ahora una cosa. Ese es nuestro... Sí. Y una cosa, por ejemplo, en el caso de que yo, teniendo esa voz que levanta esa oración y ese acercamiento, ¿no? Y cuando de pronto, no sé, o sea, no hay ese, o sea, a veces ni se ora, teniendo ese dabar, o sea, teniendo la verdad y todo. ¿Qué obedece eso? O sea, ahí no cacho. Por ejemplo, a mí me cuesta orar. Es como que sí, y cuando oro, obviamente sí se siente la voz, pero sí me cuesta. Y ahora que es tiempo de oración, si no oro, los otros están ahí, pues, y ahí más enflaquezco y todo lo que se ha visto, ¿no? ¿Cuándo has dejado de pedir? ¿Y cuándo has dejado? Nunca. Mejor dicho, Ahora entendí que no. Escucha, ¿cuándo alguien ha dejado de recibir algo? Entonces, si no deja de recibir nada, es porque nunca ha parado la petición. Ahora, ¿qué es la petición? Ya vamos, por eso este asunto es grueso. De este asunto sale toda una estructura satánica y al mismo tiempo, solo por decirte, bueno, volvamos, aterricemos y sigamos moviendo el espíritu, que ya sabemos lo que estamos moviendo y quiénes somos. Entonces saquemos nuestro linaje por nosotros mismos, por la novia misma, por ser la ayuda idónea y por nuestra tierra. Y eso ya es bastante. Amén. Amén. Jesús. Bendiciones. Bendiciones. Gracias. Ya.